Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Bienvenidos a un nuevo estudio de Hebreos. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a orar un momentito. Amén. Gloria a Dios. Amado Dios, gracias. Aleluya. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Alabamos y adoramos tu nombre. Exaltamos y glorificamos el nombre de Cristo y agradecemos todas tus bondades. Porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque tú eres fiel, tú eres poderoso. Gracias por oírnos, gracias porque tu oído está atento al clamor de tus hijos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, dice tu bendita palabra. Hoy, Padre, queremos también unirnos a orar por todas las necesidades que tenemos, Señor, en nuestro corazón, que tenemos, Señor, escritas para pedirte que tú te manifiestes, Señor, en cada vida, en cada hogar donde en este momento, Señor, están orando a favor de respuestas tuyas, de salud, de provisión, de protección, de victoria espiritual, Padre. Oramos por cada familia donde hay conflictos, donde hay problemas, que tú les llenes de tu perfecta paz, que tu amor les rodee a todos nuestros hermanos. Gracias porque tú traerás respuesta a cada necesidad. Tú obrarás de una manera poderosa. Así sí dice tu bendita palabra, que tú seguirás haciendo señales, prodigios y milagros en tus hijos, Padre, en aquel que tiene fe en ti. Gracias, Señor, por lo que harás. Gracias también por esta nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hemos orado. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Estamos nuevamente listos para poder estudiar la palabra del Señor. Estamos en Hebreos capítulo 5, ahora del verso 11 al 14. Leamos esa palabra. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Verso 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, o sea, el ABC de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una cosa interesante que hemos estado hablando desde ayer es acerca de la capacidad de oír. Esta gente, según el versículo 11, por una acción propia, habían estorbado su oído para no poder oír la palabra del Señor. Mire, no es que no tengan ellos la habilidad, la capacidad, el privilegio, o como dice alguna persona, es que a mí no se me queda nada. No. En este caso no era nada de eso, sino que ellos habían estorbado. Yo quiero que volvamos a ver el versículo 11, porque ahí lo dice con una construcción gramatical fácil de entender. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir
Y es difícil de explicar. Ahora, ¿y por qué es difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos. Digámoslo en un lenguaje popular, ustedes se hacen los sordos. Y como dice el dicho popular, como dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces les está diciendo el apóstol Pablo, ustedes se hicieron sordos. Aquí hay una cosa bien interesante, hermanos. Él está hablando de un aspecto doctrinal profundo, que para entender el poder, la gloria y el alcance del evangelio hay que estudiar, hay que meterse, hay que pedir al Señor discernimiento y gracia, y hay que poner interés, y hay que quitar cualquier estorbo. De otra manera no lo podemos hacer. Algunas personas dicen, sí, hermano, ¿sabe qué? Yo no estoy muy interesado en aprender doctrina. Mire qué interesante esto, pues. Aquellos, como no estaban dispuestos a sacarle el jugo a esa doctrina, primero se hicieron sordos, verso 11. Y el verso 12 dice, debiendo ser ya maestros. ¿Sabe qué quiere decir esto? Ustedes ya deberían de estar dando fruto en vez de estarse comiendo la fruta. Y mi amado hermano, ¿cuánta gente por causa de doctrina no madura nunca? Porque no tienen doctrina, porque no entienden la palabra en la dimensión que el Señor quiere que la entendamos. Hermano, no hay pensamiento más antibíblico que el que rechaza la doctrina. Vaya a la Biblia, ¿sabe qué se habla? De que Dios tiene doctrina, la doctrina de Dios dice. Que Cristo tiene doctrina, la doctrina de Cristo dice. Que los apóstoles tenían doctrina, la doctrina de los apóstoles. Y nosotros la rechazamos por ignorancia. Y esa ignorancia, ¿sabe por qué viene, mi amado hermano? No viene por una incapacidad cerebral. Viene porque nos hacemos tardos para oír. Se hicieron tardos. Y yo les hablaba de esa palabra griega, que el significado básico es, hermano, cuando como decimos, un tolondrón de cerumen se atasca en nuestro oído, y entonces no nos permite la capacidad de escuchar. Hay una advertencia que Jesús dijo, está en Lucas capítulo 8, verso 18. Mire lo que dice Lucas 18, 8. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Mire cómo dice, hermano, mirad pues cómo oís. Mire qué interesante esa construcción gramatical. Pónganle ojo a su oído, quiere decir. Miren cómo oyen. Qué interesante, ¿verdad? Algunas personas cuando le dicen, mire usted, miro y oigo, dicen. Mire, Jesús está diciendo, miren cómo oyen. Mirad cómo oís. Volvamos a leer todo el versículo, por favor. Mirad pues cómo oís, porque todo al que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Será importante aprender a oír. Será importante chequear cómo oímos. Miren lo que dice la Biblia, que algunas personas que no saben oír, aún lo que tienen se lo van a quitar. Y a los que tienen se les va a dar más. Ahí no es importante la doctrina, ¿verdad? Paró la doctrina del apóstol en el capítulo 5, hablando de esa doctrina tan profunda de Melquisedec y su sacerdocio y lo que significa para la obra de Cristo. Ay, a mí que me importa Melquisedec. Ay, no, yo solo sé que Jesús me ama. Y entonces, ¿por qué lo dice la palabra? Porque el Espíritu Santo tomó tiempo para revelarlo, y yo rechazándolo y creyéndome grandote y súper espiritual porque rechazo la doctrina de Cristo. Boberías del diablo. Mire qué interesante. El apóstol Pablo dice, ay, ustedes se arruinaron su oído. Y Jesús nos recuerda, miren cómo oyen, porque de eso depende si le dan o les quitan. El texto es Lucas 8:18. Volvamos a leerlo. Mirad pues cómo oís, porque todo aquel que tiene le van a dar, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener
se le quitará. Mire, mi amado hermano, algunos piensan que el evangelio es darle a todos por igual. ¿Sabe qué dice? El que tiene le van a dar más, y el que no tiene, aún lo que piensa tener hay que quitárselo. Ay, hermano, pero eso es como injusticia social. No, ¿sabe qué? Todos tenemos la capacidad de tener, pero si nosotros mismos nos obstruimos esa capacidad. ¿Sabe? Oiga este adagio popular: sarna con gusto no pica. Sarna con gusto no pica. ¿Sabe qué quiere decir eso? Papito, si por tu propio gusto no pones atención, aguantátela pues, aguantátela. Si por tu propio descuido perder la bendición y la oportunidad de Dios, aguantátela pues. Sarna con gusto no pica. Mire, mi amado hermano, oír, decíamos que están, dijimos ayer 5 cosas importantes, y hoy hermano quiero que leamos Hechos capítulo 27. Mire qué cosa más linda ahí, el verso 23 al 25. Mire qué interesante lo que vamos a leer ahí. Dice el apóstol Pablo en una de las crisis más difíciles de su vida. Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. ¿Sabe qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo: si Dios lo dijo, así va a ser. Si Dios lo dijo, no hay que darle otra vuelta. Si Dios lo dijo, así va a ser. Como Dios lo dijo, así será. Él aprendió a oír a Dios y a creer que lo que Él dice, hermano, el buen oído te da autoridad espiritual en medio de la prueba. ¿Sabes qué? Dice la palabra del Señor que cuando venga la prueba, la gracia y el poder de Dios se van a manifestar en tu vida y te van a sacar de ahí. ¿Y qué va a usar el Señor para hablarte y darte los lineamientos para salir airoso de la prueba? Tu oído te va a hablar. Te va a hablar el Señor. Ahora, con tu oído tapado, con tu oído obstruido, no oís nada, no escuchás nada. Ahora, sería interesante que pensaran, hermano, ¿y por qué se obstruye el oído? ¿Por qué se obstruye el oído? Primero, el temor. El temor arruina el oído. Mire Génesis capítulo 3 versículo 10. Mire qué interesante lo que dice ahí. Mire lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 10. Mire cómo dice. Este es Adán. Mirémoslo, el versículo. Gracias, hija. Y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué? Y tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Hermano, oyó Adán la voz de Dios. Sí, pero ¿por qué la desoyó? Porque tuvo miedo. ¿Y sabe qué? Adán dijo: soy demasiado malo, no merezco estar en la presencia de Dios, mejor me escondo. Aquí hay 2 cosas que le quiero decir. La primera, hermano, si Dios te busca, Dios no está buscando a Adán para juzgarlo, está buscándolo para darle esperanza. Pero como él tuvo miedo, se escondió. ¿Por qué otra cosa? ¿Por qué otra cosa se obstruye, hermano, el oído? Aquí lo dice Hebreos en el capítulo 5 que estamos leyendo, en el verso 11 y en el 14. Da 2 razones. Mire, la del verso 11 ya la dijimos: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora la del 14, mire lo que dice. Verso 14. Acerca de esto, vamos a Hebreos 5:14.
Dice, así, perdón, al 14 de una vez. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora, porque han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Hermano, uso y ejercicio. Uso y ejercicio. ¿Sabes cómo viene el discernimiento? Uso y ejercicio, uso y ejercicio, uso y ejercicio. Fíjese, hermano, que estaba un perro echado así en la calle. Mire, hermano, estaba echado el perro. Y enfrente de él, a cada cierto tiempo pasaba un caballo, plocó, jalando una carreta, plocó. Iba a dejar la mercadería y regresaba el caballo, plocó, con la carreta, ¿verdad? Y entonces el perro se le quedó viendo al pelo del caballo, y el pelo del caballo brillaba, fíjese, hermano. Y el perro se comenzó a ver su pelo y decía, mi pelo no tiene brillo. Y entonces pasó otra vez el caballo y le dijo, vos, caballito, le dijo, ¿y cómo le haces para que tu perro brille? Le dijo, ¿cómo? Le dijo, sudando, ya vas a ver, le dijo, cómo brilla el pelo. Hermano, ¿por qué se ve el brillo del oído? Por estar echado. Mire, por el uso y el ejercicio, dice el versículo 14. Ahora, primero dijimos que el oído falla por el temor, pero también por la oxidación, porque no lo usamos. Hermano, ¿cómo se deteriora una casa inhabitada? ¿Cómo se arruina un auto de estar parado meses? Es que la falta de ejercicio deteriora. La falta de ejercicio deteriora, y espiritualmente eso es cierto. El oído se arruina porque no lo ejercitamos. ¿Qué otra cosa? Mire, ahí en Hebreos, en el capítulo 12, vamos a ver otro aspecto. ¿Por qué se puede arruinar el oído? Hebreos capítulo 12, verso 25. Vamos a leer hasta el 28. Mire cómo dice ahí la palabra. ¿Cómo dice? Dice, mirad que no deseches al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde el cielo. Siga, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ahora el 27 y después el 28. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. ¿Cómo comienza? Volvamos a leer el verso 25. Volvamos a leerlo. No desechen al que habla. No desechen al que habla. Hermano, no rechacemos la palabra. No la rechacemos. Temor, oxidación, y porque nosotros decidimos rechazarla. ¿Sabe cómo le dijeron los apóstoles a Jesús una vez? Le dijeron, esa palabra es muy dura, Señor. ¿Sabe qué le están diciendo los apóstoles a Jesús? ¿No será que nos puede dar otra que sea un poquito más suavecita? Papito, a veces es bien duro recibir la palabra, pero hay que recibirla. Hay que recibirla. No rechaces. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No rechaces, papito, porque si no, tu oído va a perder capacidad auditiva espiritual. Mañana con la ayuda del Señor vamos a estar en satélite. En el nombre de Jesús, allá vamos a estar en un tiempo de oración. Todos los hermanos de satélite, vamos a la casa hermano Pedro, ahí se reúne el sector de satélite, y los que no son de satélite sintonizando la palabra para unirse con nosotros en oración. Mañana 7:30. Dios les bendiga.